Bienvenidos a Contraste AI. Esta semana, el gobierno presenta a España como una apuesta segura, un motor económico que cumple con Europa. Pero mientras el relato oficial habla de éxito, los tribunales se llenan de no recuerdo, y los bolsillos de los ciudadanos notan una realidad muy distinta. Hoy analizamos la gran paradoja española, la disonancia entre la macroeconomía triunfalista y la microeconomía de la supervivencia, y cómo la memoria, o la falta de ella, se ha convertido en la principal estrategia de defensa de las élites políticas. Empecemos por los tribunales. Juicio por la Operación Kitchen. Testifica Soraya Sáenz de Santamaría, ex vicepresidenta del gobierno y máxima responsable del CNI en la época. La pregunta es clave. ¿Usó el gobierno los recursos del Estado para espiar a su propio tesorero? Su respuesta fue un muro de monosílabos. No me consta, lo supe por la prensa, no recuerdo. 15 minutos de declaración para negar cualquier conocimiento, para negar cualquier interés de Mariano Rajoy en el asunto. Es la amnesia como escudo institucional. Pero el contraste llega de la mano de Guillermo Bárcenas, el hijo del extesorero. Él sí recuerda. Habla de grabaciones a Rajoy, de un asalto en su casa por un sicario y de una campaña de acoso y derribo para silenciar a su padre. Tenemos dos relatos irreconciliables. Por un lado, el olvido calculado del poder. Por otro, el recuerdo vívido de quien se sintió víctima. De ese mismo poder, la justicia deberá decidir qué memoria es más creíble. Y de una memoria que se borra a otra, que se desvanece por causas médicas. La Audiencia Nacional exime a Jordi Pujol del juicio por su fortuna familiar, debido a un trastorno neurocognitivo mayor. A sus 95 años, no está en condiciones de defenderse. Es un final judicialmente comprensible, pero socialmente insatisfactorio. El patriarca del clan no se sentará en el banquillo. Dejan sin respuesta definitiva la pregunta sobre el origen de una fortuna que su hijo sigue atribuyendo a un legado opaco del abuelo. Así, dos de las tramas de corrupción más importantes de las últimas décadas, que afectan a los dos grandes partidos que han gobernado España, se enfrentan al muro del olvido, ya sea voluntario o por imperativo biológico. Y en este contexto de justicia y memoria emerge un caso que nos sacude la conciencia: Dolores Vázquez, injustamente encarcelada 519 días, por el crimen de Rocío Waninkoff. Esta semana recibía una medalla y recordaba una deuda pendiente. Sus palabras son demoledoras. No me han compensado en nada económicamente. El Estado que la encerró por error todavía no ha reparado el daño. Una ciudadana anónima frente a la maquinaria del sistema. Una injusticia que persiste en el tiempo. La yuxtaposición es brutal. Impunidad de facto para altas figuras políticas y un abandono prolongado para una víctima probada. Esto no es solo una anécdota, es un síntoma de cómo funciona la justicia en la práctica en nuestro país. Cambiamos de trama, pero no de temática. El acceso al poder, el caso Koldo. Agentes de la UCO testifican y son tajantes. Los audios no están manipulados y el exministro Ábalos era una pieza fundamental. La investigación avanza, pero el dato más revelador es la estructura de poder. Ábalos abre los negocios, pero es Aldama quien realmente manda. Bajo la máxima, el que paga, manda. Koldo era el alter ego del ministro en todas estas operaciones. La UCO habla de una capacidad para permear en diferentes administraciones y de un acceso a estamentos de muy alto nivel. Y lo ejemplifican con un detalle explosivo: una captura de pantalla que Ábalos compartió con Koldo de una conversación con el presidente. Esto trasciende las mascarillas. Describe un ecosistema de influencia. El uso de cafeteras y teléfonos desechables refuerza la imagen clandestina. Refuerza la imagen de una operativa clandestina en las más altas esferas del poder político español. De las cloacas del poder a la economía del día a día. El ministro Carlos Cuerpo anuncia con orgullo que España cumple las reglas fiscales. El presidente Sánchez vende al país como destino de inversión y presume de creación de empleo ante los medios. Este es el relato oficial. Y los datos macro lo apoyan parcialmente, pero hay un dato que el gobierno no suele poner en los titulares. Y es que el salario medio neto en España ha perdido un 4,3% de poder adquisitivo desde 2019. El sueldo cunde menos. Exacto, la renta ha subido porque hay menos paro, pero el crecimiento no llega igual al bolsillo del trabajador asalariado. La inflación se come la nómina. Es un país que va como una moto, pero el viaje para el ciudadano es cuesta arriba. Y esta tensión se refleja en la política.
el decreto de vivienda pende de un hilo por la aritmética parlamentaria. Una medida clave en peligro. El gobierno de coalición muestra sus fisuras. El escudo social se agrieta por la debilidad parlamentaria y las exigencias de los socios. Y mientras la política se enreda, la desconfianza crece. El CGPJ investiga a un juez de violencia de género por declaraciones preocupantes. Declaraciones que cuestionan la imparcialidad necesaria para un puesto tan sensible. Otro cortocircuito grave en el sistema judicial. Terminamos con una nota sobre el futuro. La princesa Leonor estudiará ciencias políticas en una universidad pública. Un gesto simbólico, un gesto de conexión en una semana donde la distancia entre la élite y la ciudadanía se ha hecho más palpable que nunca. En resumen, amnesias en juzgados, revelaciones sobre el poder y una brecha mayor entre la España oficial y la real. La semana nos deja con una pregunta. ¿Se puede construir el éxito sobre una ciudadanía que pierde y una política que no recuerda? La información presentada se basa en el análisis de fuentes públicas. Contraste AI ofrece una interpretación generada por IA.